Sí, bueno. Listo. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos cada viernes al mediodía por aquí por Zoom. Recuerden que siempre es la misma liga y la misma contraseña. Les recordamos que la sesión va a ser grabada para el canal de YouTube, por lo que se les pide mantener apagados sus micrófonos durante la presentación. Ya al momento de la sesión de preguntas, podemos levantar la mano o hacer las preguntas por el chat. Quiero agradecer a los coordinadores de estos seminarios, al doctor Fausto Calderas García, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, a la doctora Catalina Soriano Correa, a la doctora Linda Verónica Campos Fernández, al doctor Enrique García Leal, a la doctora Margarita Cantú Reyes, al doctor Joaquín Flores Genaro y me presento, soy una servidora, la doctora Alejandra Chávez Riveros, que también formo parte de los coordinadores. Quiero ceder ahora la palabra al doctor Edson, que nos va a presentar al ponente del día de hoy. Buenas tardes. Primero que nada, aprovecho la ocasión para mandarles a todos un cordial saludo. Tengo el gusto de presentar a uno de mis mejores estudiantes, que es Alan. Él está básicamente como pasante ya de la carrera de Ingeniería Química. Su promedio es de 9.3 y está presentando su primer avance para obtener el grado de ingeniero químico. Su trabajo versa en la transformada integral de Fourier aplicada a la descripción de un fluido no newtoniano fluyendo en una redija mediante operadores diferenciales, en particular el operador de Maxwell. Su trabajo es parte de lo que estamos publicando actualmente y como asesores tiene un servidor al doctor Fausto Calderas García, al doctor Enrique García Leal. Pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Alan. Alan, estamos muy orgullosos de tu trabajo, así que adelante y da un excelente seminario. Y por excelente, quiero decir, exponte, comete errores, hazlo lo mejor que puedas y avanza. Sal de la zona de confort siempre, ¿ok? Entonces, estamos muy contentos por tu trabajo. Adelante, Alan, por favor. Gracias, doctora Alejandra. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Edson, por la presentación. También a la doctora Alejandra. Y bueno, les voy a presentar pues mi trabajo. Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, por parte de la carrera de Ingeniería Química. El trabajo que les voy a presentar el día de hoy es la transforma integral de Fourier aplicada a una descripción de un fluido no newtoniano fluyendo en una rendija mediante un operador diferencial de Maxwell. Presento para obtener el título de ingeniero químico, soy el pasante de Ingeniería Química Alan Cortés Galicia. Mi director de tesis es el doctor Edson Emilio Herrera Valencia y mis asesores son el doctor Fausto Calderas García y el doctor Enrique García Leal. Bueno, como primer punto, quisiera comenzar haciéndoles un resumen gráfico de lo que va a tratar mi trabajo. Bueno, como primer punto tenemos dos cilindros concéntricos de radio R2 y radio R1 respectivamente, y representan un área de sección transversal de este otro diagrama. Aquí se simula un capilar o una vena de longitud L con radio R2 que presenta una oclusión central de radio R1. Esta oclusión podría deberse a algún tejido muerto o acumulación de colesterol dentro de la vena. Y bueno, a su vez, fluye un líquido viscoelástico en forma anular alrededor de la oclusión. Y esta oclusión es tan grande que, pues mediante una aproximación local en este rectángulo punteado que pueden ver aquí, podemos analizar esta sección como una rendija de ancho W, longitud L y espesor 2B, por la cual pues el fluido entra por la parte superior. Y bueno, a mi extrema izquierda tenemos que a partir de las ecuaciones de balance de momentum o las ecuaciones de Newton aplicada a un medio continuo, tenemos la densidad, la aceleración instantánea, que es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Tenemos el gradiente de presión, que pues representa la fuerza motriz. Y tenemos la contribución viscosa, que pues tiene que ver con los efectos de la curvatura cuando se trata de un cilindro.
Sin embargo, pues debido a que estamos haciendo la aproximación local a una rendija, la ecuación que vamos a utilizar en nuestro trabajo pues es la siguiente, pasando así a coordenadas cartesianas rectangulares. Y a mi extrema derecha se encuentra la riqueza de este trabajo, que pues van a ver más adelante, y es que este operador de viscosidad lo vamos a sustituir por un operador que sea más robusto y general, que contendrá pues varios casos de la literatura. Tenemos el operador de Newton, que pues representa las interacciones de un solvente puro, el operador de Maxwell, que se utiliza para un polímero puro, el operador de Jeffrey, que pues combina estos dos, solvente y polímero, y un operador de Burgers para analizar a dos polímeros. A su vez, también, si necesitáramos un modelo más general que involucre más interacciones, podremos utilizar el modelo multimodal de Maxwell. Y bueno, la forma en la que les voy a presentar mi trabajo, pues es mediante estos temas que se encuentran en el índice. Tengo una introducción, una motivación, historia del arte, hipótesis, problema físico y ecuaciones teóricas, modelado matemático, variables y grupos adimensionales, simulaciones, funciones de transferencia con diferentes operadores, operadores viscoelásticos, mis conclusiones parciales, un trabajo futuro, agradecimientos y mi bibliografía. Bueno, comenzando con la introducción, les quiero presentar unos conceptos básicos pues, que voy a utilizar en este tema, que son, por ejemplo, el flujo pulsátil es el movimiento de un fluido producido por una fuerza motriz oscilatoria. Un fluido viscoelástico puede deformarse, perdón, y fluir como líquido. También almacena y disipa energía. Y una función de transferencia es un modelo matemático que relaciona el cociente de la variable de salida entre la variable de entrada. En este trabajo utilizaremos una función de transferencia para observar el efecto de diferentes patologías en la sangre, bueno, en el flujo sanguíneo. Y pues para esto utilizaremos datos geométricos que se extraen de un artículo que publicó el equipo del doctor Calderas, que versa sobre el estudio de la sangre y el colesterol en ratas Wistar. Que bueno, para esto tenemos conceptos de aplicación, y les voy a explicar. La sangre con hipocolesterolemia pues presenta niveles anormalmente bajos de colesterol en plasma, lo que puede afectar funciones celulares y hormonales. Y las ratas Wistar pues son una cepa de ratas albinas de laboratorio desarrollada para investigación biomédica. Son caracterizadas por su docilidad, rápida reproducción y genética estable. Bueno, como motivación de mi trabajo, tenemos diferentes aplicaciones en petroquímica y medios porosos para la recuperación terciaria de petróleo. Tenemos para la liberación de fármacos controlada, por ejemplo, en el tratamiento de cáncer. Y bueno, estamos junto con la unidad de bioingeniería de la FE Zaragoza. Y también podría aplicarse en la ingeniería del tejido con los distintos usos del colágeno. Bueno, a continuación les voy a presentar el estado del arte. Como les comentaba, este es el artículo del cual pues basamos los datos relógicos. Es del doctor Calderas y su equipo colaborativo. Y pues versa en el comportamiento relógico de sangre de ratas Wistar con distintos niveles de colesterol. Tenemos este otro, igual del doctor Calderas y su equipo, que versa sobre el estudio hemorreológico y bioquímico de pacientes con cirrosis hepática. Tenemos estos dos, el primero es de Herrera Valencia y colaboradores, que trata sobre el flujo pulsátil electroosmótico, hipercolesterolemia e hipocolesterolemia en un fluido biológico complejo. Y por último tenemos este artículo de Moreno y colaboradores, que trata sobre colesterol y triglicéridos, hematocritos constantes y pues el comportamiento relógico de la sangre humana. Como hipótesis de mi trabajo, si el gradiente de presión pulsátil modifica la respuesta del sistema dinámico lineal del flujo volumétrico, entonces esta será controlada a través de una función matemática, mediante un operador, y los respectivos grupos adimensionales de los mecanismos oscilatorios inerciales y viscoelásticos del sistema. Les voy a presentar el problema físico y las ecuaciones teóricas.
Aquí tenemos de nuevo este diagrama representa pues el capilar con la oclusión central transformada a coordenadas cartesianas rectangulares mediante esta aproximación local de rendija. Describiendo la rendija, pues tenemos que el fluido entra por la parte superior y es deformado continua e irreversiblemente por un gradiente de presión oscilatorio y las fuerzas gravitacionales en la dirección axial. Y el líquido se mueve en la rendija es un fluido viscoelástico caracterizado por una ecuación constitutiva viscoelástica lineal. Para mi análisis de proceso, suponemos que el proceso es en estado no estacionario, por lo que las variables dinámicas dependen del tiempo, como la velocidad, la presión, el esfuerzo, etc. Es un proceso isotérmico, ya que la temperatura es constante y la energía interna se mantiene constante y no hay flujo de calor. Estamos usando coordenadas cartesianas rectangulares. El flujo es unidireccional en z. Existe un gradiente de presión oscilatorio en la dirección axial. El fluido es deformado continua e irreversiblemente por esta fuerza macroscópica. Es un flujo incompresible de un fluido no newtoniano y no existe transferencia de masa ni de energía. Bueno, les voy a presentar las ecuaciones generales para este trabajo. Tenemos la ecuación de continuidad, que es el balance de masa sin generación. La ecuación reológica, en este caso Maxwell, es el modelo que vamos a usar como ejemplo para este trabajo, el primero. Tenemos el tensor rapidez de deformación, y está incluido en esta ecuación reológica. Después pasamos a la ecuación de movimiento, que sería la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo. La ecuación de Navier-Stokes, y la que nos interesa para este trabajo en específico sería la ecuación de Navier-Stokes modificada, ya que esta última incluye un operador fluidez que más adelante se puede sustituir por cualquiera de los operadores que les comenté anteriormente: Newton, Maxwell, Jeffrey, Burgers e incluso un multimodal de Maxwell. Bueno, a continuación les voy a presentar el modelado matemático, una transformada integral de Fourier. Comenzamos otra vez viendo los operadores diferenciales. En este caso están en el espacio del tiempo y van a ser transformados para el espacio de las frecuencias. Comenzando con la ecuación de continuidad, la velocidad no depende de z, por lo tanto pues es cero. Y tenemos la componente z de la ecuación de movimiento, que nos quedaría de esta manera, y la componente rz de la ecuación reológica. Como les dije, para ese ejemplo vamos a usar Maxwell, y aquí tenemos el operador que pues vamos a estar utilizando. Las condiciones de frontera pues son las clásicas cuando se cumple la condición de no deslizamiento en las paredes. Entonces, cuando en la rendija nuestro flujo pasa cerca de una pared, ya sea en B o menos B, pues la velocidad va a ser cero. Y ahora sí, transformando al espacio de Fourier. Tenemos esta expresión y bueno, desarrollando un poco más, dividiendo por el operador viscosidad y asignando un valor a beta cuadrada, nos queda esta última ecuación diferencial que pues la podemos resolver con una solución homogénea y una solución particular, obteniendo así el perfil de velocidades general. Aquí asignamos un valor tanto a la constante 1 y la constante 2. Bueno, lo encontramos y presentamos el perfil de velocidades particular, que sería este de aquí. Para el flujo volumétrico, pues integramos sobre la sección de área transversal y obtenemos la expresión del flujo volumétrico, de la cual se extrae pues la función de transferencia, que sería esta. Les voy a presentar las variables y grupos adimensionales usados en este trabajo. Tenemos la función de transferencia compleja, el beta estrella, el operador fluidez estrella y la frecuencia estrella. Para el grupo dimensional que elegimos en este trabajo, vamos a usar el número de Débora, que pues relaciona el tiempo inercial con el tiempo de relajación. Y aquí tenemos nuestra función de transferencia adimensional, así como también el valor de beta estrella dentro de esta. Bueno, quise incluir una comparación breve de grupos adimensionales que pues otros compañeros han estado utilizando para sus desarrollos. Tenemos los números de Womersley, el número de Reynolds vibrátil, el número de Débora, elástico y Stokes. La mayoría de estos relacionan los mecanismos oscilatorios, viscosos e inerciales.
Sin embargo, el que nosotros nos interesa, como ya les comenté, es el Débora, que relaciona los mecanismos geométricos, inerciales, elásticos de bulto y relajación. Bueno, ahora sí, dando un paso a las simulaciones, tenemos que para el perfil de velocidades vamos a analizar dos casos. El primero es el efecto que tiene la variación del número de Débora en el sistema y el efecto de la variación de la frecuencia en el sistema. Bueno, aquí tenemos pues ambos casos juntos. Tenemos las primeras dos gráficas, es el primer caso, efecto del número de Débora, y esta tercera gráfica es el efecto de la frecuencia. En las primeras tenemos simulado el perfil de velocidades con respecto a la rendija. Eh, Esta rendija va de menos b a b, que serían las paredes, o de menos 1 a 1. Para esta primera gráfica fijamos una frecuencia de 1 y vamos analizando diferentes números de Débora. Bueno, podemos ver que en esta primera se observa el clásico comportamiento simétrico y parabólico de Hagen y Poiseuille, conforme va aumentando el Débora, se presentan máximos más pronunciados en el perfil de velocidades. Ahora, pasando a la siguiente gráfica, tenemos de igual manera el perfil de velocidades en contra de la coordenada X, la anchura de la rendija, y aquí fijamos una frecuencia de 50, analizando diferentes números de Débora. Aquí podemos observar que existen oscilaciones, ya que esta es una frecuencia pues crítica, y pues existe resonancia, ¿no? Tenemos también que conforme vamos aumentando el número de Débora, las oscilaciones que se presentan tienen menor amplitud, pero existe un mayor número de ellas, ¿no? Y bueno, pasando para el efecto de la frecuencia, estamos graficando el perfil de velocidades contra la anchura de la rendija, pero ahora fijamos un valor de Débora de 0.25 y analizamos distintos valores de la frecuencia. Para frecuencias bajas, podría ser de 0.1 y 1, se presenta un achatamiento de los perfiles de velocidad. Para una frecuencia de 10, observamos el clásico comportamiento simétrico y parabólico anterior. Y para frecuencias críticas de 50 y 60, se presentan oscilaciones resonantes. Bueno, a continuación vamos a ver las simulaciones de la función de transferencia de flujo. Y aquí las tenemos. En las tres está graficando la función de transferencia en contra de la frecuencia. Esta es la parte real, la parte imaginaria y la norma. En la parte real, bueno, entonces estamos variando el número de Débora igual, de 0.25 a 1. Podemos observar en la parte real que a frecuencias bajas no existen interacciones, no hay picos resonantes. Sin embargo, llegando a una frecuencia crítica, se presenta un pico máximo seguido de un tren de picos secundarios amortiguados. El comportamiento conforme vamos variando el número de Débora es muy similar, solo está un poco pues más amortiguado. Para la parte imaginaria tenemos que se presenta una antirresonancia seguida de una resonancia, por lo que pues existe una discontinuidad de salto. Sin embargo, el tren de picos secundarios que se presenta aquí bueno, se asemeja a una función de dientes de sierra. Esto corresponde a la disipación de energía que existe en el sistema. Y por último, para la norma de la función, tenemos que pues se juntan ambas partes, la parte real con la parte imaginaria, y podemos ver que a frecuencias bajas tampoco existe ninguna interacción, ningún pico resonante, y hasta la frecuencia de 10, podría decirse, domina la parte real, de que presenta el pico resonante máximo sin ninguna antirresonancia, y pasando esa frecuencia de 10 se presenta el comportamiento de dientes de sierra, dominando así la parte imaginaria de la función. Todas estas primeras simulaciones de la función de transferencia, como ya les había comentado, son para el modelo de Maxwell y a continuación vamos a ver con diferentes operadores la misma función de transferencia. Comenzaremos con Newton y bueno, aquí tenemos la misma función de transferencia del flujo en contra de la frecuencia. Y bueno, lo más destacable de este modelo, podría decirse, es que a cierta frecuencia el, el sistema se relaja, presenta una relajación. Siguiendo con Maxwell,
Como ya les había comentado, aquí tenemos la parte real de la función de transferencia en contra de la frecuencia. Y se presenta el pico resonante mayor con los picos secundarios, el tren de picos secundarios. Siguiendo con Jeffrey. En este caso, igual, es la parte real de la función de transferencia en contra de la frecuencia, con un débora de 0.1 a diferentes tiempos de Jeffrey. Con un tiempo de 0 tenemos un pico resonante máximo que se amortigua, y con tiempos de 0.1, 0.2 y 0.3 tenemos aquí una ampliación. Podemos ver que solo existe un pico resonante. Y bueno, por último tenemos el de Burgers, que aquí tenemos igual la función de transferencia de flujo simulado en contra de la frecuencia a distintos números de Débora. El primer número de Débora es 0.1, se ve que tiene un pico resonante máximo, seguido de un tren que se va amortiguado, un tren de picos amortiguados. Sin embargo, vemos que pues de 0.5 y hasta 1 se mantiene el mismo comportamiento, un poco con menos amplitud. Sin embargo, para el punto D tenemos que solo se presenta una relajación en el sistema. Esto significa pues que se comporta como el modelo de Newton. Y bueno, los operadores viscoelásticos, aquí tenemos comparados todos los modelos que usamos, sería el modelo de Maxwell, el modelo de Burgers y el modelo de Jeffrey. La función de transferencia de flujo está de igual forma graficada en contra de la frecuencia. Y podemos observar que debido a las interacciones que analizan estos modelos, pues, por ejemplo, Maxwell, al analizar las interacciones del polímero puro, existe la mayor resonancia de los tres modelos, seguido de Burgers, ya que este analiza dos polímeros. Sin embargo, para Jeffrey, observamos que el pico resonante es mucho menor que en los otros dos modelos, ya que este incluye al solvente junto con un polímero. Entonces esto hace que se amortigüe mucho la resonancia. Y bueno, el modelo Newton mencionado anteriormente no presenta resonancias, entonces pues no es considerado aquí. Como conclusiones parciales, tenemos que pues se analizó el flujo pulsátil de un fluido complejo viscoelástico, asumiendo que el sistema se modela como estado no estacionario, fluido incompresible, proceso isotérmico, flujo unidireccional en Z y un líquido no newtoniano. Pues se obtuvieron las expresiones analíticas para las funciones de transferencia, que relacionan el gradiente de presión con la velocidad, el gradiente de presión con el flujo volumétrico y el gradiente de presión con el esfuerzo en la pared. Sin embargo, pues estas serían las conclusiones más importantes de mi trabajo, que sería el uso de distintos modelos permite destacar lo siguiente. El modelo de newtoniano no presenta resonancia, como vimos, solo presenta relajación. Como segundo, el modelo de Maxwell presenta resonancias y picos secundarios asociados a la elasticidad. Este analiza un polímero puro. En el modelo de Jeffrey, que es un polímero con un solvente, se amortigua la resonancia y presenta picos menores que en Maxwell. El modelo de Burgers, a su vez, analiza dos polímeros, presenta mayores resonancias que el modelo de Jeffrey, debido a las interacciones de la viscosidad y la elasticidad de ambos. Y la mayor respuesta dinámica es asociada al polímero puro, como vimos. Y para la función de transferencia del esfuerzo se preserva el mismo comportamiento, pero a distintas magnitudes. Bueno, como trabajo futuro, queda concluir las simulaciones teóricas, concluir las simulaciones con los datos geométricos y aplicar los resultados analíticos a sangre de ratas Wistar para dilucidar los efectos del colesterol, como les había comentado. Aquí tenemos los datos geométricos de sangre de ratas Wistar para distintos grupos de estudio y son extraídos del artículo del Dr. Calderas y sus colaboradores. Tenemos estas dos tablas que incluyen los datos a simular. Y pues no me queda más que pues dar mis agradecimientos y mostrarle bibliografía. Pues muchas gracias por su atención y pues espero les haya gustado. Gracias por tu presentación, Alan. Vamos a darle la palabra al doctor Edson. Claro que sí. Sí. A ver, Alan, primero que te quiero felicitar porque
Mira, yo creo que el exponerse ante un grupo de siempre presentar tesis va a ser un desafío, ¿no? Hay mucha gente que nunca va a tener esta oportunidad porque decide hacer otras opciones, pero siempre el enfrentarse a la crítica es algo devastador, ¿eh? Algo importantísimo en la vida, pero solamente así se aprende. O sea, es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a un artículo y el artículo no es favorecido, ¿no? De hecho, te puedo comentar que estuve trabajando un artículo casi 5 meses y también hemos tenido problemas para meterlo, pero bueno, esa es parte de lo que tienes que aprender. Yo te quiero felicitar sobre todo por la cuestión de dar este primer avance. Yo vi una presentación sobre, hay cosas que sí hay que mejorar y sobre todo en la parte de concluir los puntos importantes de este trabajo, pero yo sí te quería comentar dos cosas. La primera, podemos ir a la tabla de números adimensionales que presentas. Sí, profe. Sí, No, la de números. es esa, por favor, es esa. No, es la tabla de números adimensionales donde está esa, Ah, de exactamente. ¿La puedes grupos. poner Ok, grande? ¿Sí? sí, A ver, corrígeme porque creo que me he equivocado en todas las tesis que he dirigido. Pero bueno, no importa, está bien. A ver, ¿cuál de esos números debo de utilizar? Siempre hemos utilizado el Débora, pero recientemente esta Montserrat está utilizando Womersley, creo que también no, estaba utilizando esta Aranza, Womersley, y creo que estaban utilizando muchos de tus compañeros el Débora. ¿Cuál de Ujú. todos estos números es el correcto? ¿Cuál es el que deberíamos de utilizar para este tipo de sistemas? Bueno, doctor, aquí podemos tomar en cuenta que, pues, lo que relacionan cada número. Tenemos, por ejemplo, que el número de Débora relaciona, pues, los tiempos de relajación. Sin embargo, pues, esto siento que es como, pues, un poco más ambiguo que que algo que sí podamos como que medir, ¿no? Que sería la frecuencia del material o la frecuencia externa. Por lo que, bueno, yo siento que el Womersley o incluso el Reynolds vibrátil, que relacionan los mecanismos oscilatorios, pues no sé, serían un poco más adecuados tal vez para este tipo de trabajos. Fíjate que yo pienso que sí, por esta razón, porque siempre se presenta el efecto resonante cuando una fuerza externa, fíjate bien lo que te estoy diciendo, una fuerza externa empata con la frecuencia interna del material. O sea, tienes Claro. una frecuencia externa que Ujú. empata con la frecuencia interna del material y se crea el efecto resonante. Entonces el Débora, a pesar de que ya está publicado, a pesar de que hay artículos que sustentan estos trabajos, el número elástico, etcétera, creo que no son correctos desde un punto de vista de la mecánica clásica, porque lo que tienes que hacer ahí es comparar la frecuencia externa del gradiente de presión con las frecuencias internas del material. Y por ejemplo, fíjate en el Débora. Ujú. Débora tiene un cociente de tiempos de escala, un tiempo inercial y un tiempo viscoelástico. Y el tiempo inercial está regido por el material, pero también el tiempo viscoelástico está regido por el material. Estás comparando dos tiempos de escala del material y creo que Ok. no es correcto esa aproximación. Insisto, se ha hecho y es una primera aproximación, pero viendo bien esto, creo que ha sido que lo más correcto es siempre compararlo con una fuerza externa que entra en resonancia con el fluido. ¿Ok? Bueno, Sí, profe. podríamos ir a la parte de los operadores que tienes en el espacio de Fourier, por favor. Mm, Aquí Ahí está. está. Esos son los operadores, ¿no? Ahora, Sí. ah, ¿Newton qué representaría ahí? Bueno, Newton representaría el solvente puro. Ok, Maxwell qué representaría ahí? Representa el polímero puro. Ok, y Jeffrey, ¿cuál sería ahí? Jeffrey tenemos pues la combinación del solvente con un polímero, profe. Yo creo que ahí también tienes que poner un dibujito donde vayas poniendo la configuración mecánica. ¿Y Ok. Burgers qué combinaría? Y Burgers en este caso, pues dos polímeros, profe. Dos polímeros, ok. ¿Y el modelo multimodal de Maxwell? ¿Por qué lo pones ahí o a qué está asociado el modelo multimodal? Bueno, para fluidos pues más complejos que pueden tener más interacciones, por ejemplo como la sangre,
podrían tomarse en cuenta con este modelo multimodal. Por ejemplo, la sangre puede presentar interacciones de, que será hematocrito-hematocrito, hematocrito-plasma, hematocrito-colesterol o Ujú, colesterol con el plasma, etcétera, ¿no? Entonces, con este modelo, pues nos permitiría tomar en cuenta más interacciones. ok. Y la pregunta que yo te haría ahí, este, ¿por qué estás, o sea, por qué estás presentando todas estas variantes con estos operadores de las funciones de transferencia? O sea, ¿cuál sería, digamos, la meta que pretendes alcanzar o cuál sería lo novedoso de esta parte para hacerlo? Por ejemplo, eh, la sangre, ¿con qué modelo lo podrías, digamos, vamos a suponer que lo modelas con una sola ecuación constitutiva? ¿Cuál sería la más adecuada de todas estas? Bueno, debido a que pues la sangre presenta, podría decirse dos fases, que sería pues el plasma y pues la parte de las donas de Homero, los eritrocitos. Podría decirse que incluye un polímero y un solvente. Entonces, al tener, pues, bueno, al tomar en cuenta esto, siento que el de Jeffrey podría ser como que el más adecuado para analizar la sangre. Ok, perfecto, muy bien. Entonces es importante que tengas bien claro esa cuestión, ¿no? Y bueno, y por último, qué pasaría, por ejemplo, hay una figura que presentas con los cuatro modelos, creo, que estás comparando Maxwell, el polímero, que es de resonancia. ¿Este? Creo que es esa, ¿no? Ujú. Sí, sí. Fíjate bien, Sí, ¿para doctor. qué, para qué condiciones? O sea, por ejemplo, tendríamos Maxwell, que es el polímero puro, según tu explicación, es Ujú. el que presenta más resonancia. Sí, Después, tú unes dos polímeros mecánicamente en paralelo y obtienes Burgers, que de alguna manera te cuantifica ese pico, ¿no? Y después tienes Jeffrey, que es combinas polímero solvente. sí, ¿Qué doctor. podría pasarle? ¿Cuál sería, por ejemplo, cómo podrías utilizar esta gráfica para ver si una persona, digamos, tiene alguna patología en la sangre o no? ¿Cómo se podría ver o cómo se podría cuantificar o cómo se podría relacionar esta resonancia? Por ejemplo, supongamos que Maxwell es una persona sana. ¿Qué Ujú. le podría pasar para que empezara a decrecer la resonancia? Ah, ok, profe. Pues podría pasar que el fluido que estamos analizando de su sangre presente, pues, una menor viscoelasticidad y pues, o sea, tenga alguna patología o algo, o tenga, sí, algún problema en su sangre, algún indicador alto de colesterol o podría ser, pues sí, algo anormal, por así decirlo, que pues presente una resonancia menor que una persona sana, ya que pues está amortiguando más la resonancia al estar ganando más la parte viscosa. Perfecto. Y podría ser cirrosis hepática, podría ser cáncer. De Ajá, hecho, exacto. algunas de las cuestiones que te hacen como primer examen es ver si tus plaquetas están en un buen nivel. Si hay un descenso en las plaquetas, eso implica una patología, ¿no? Por ejemplo, mi papá cuando tuvo cáncer de próstata, lo primero que le hicieron fue un examen de sangre y vieron que sus plaquetas estaban bajas. Entonces, esta es una respuesta a esa cuestión. Y cuando tienen las plaquetas bajas, una de las cuestiones es que la sangre pierde esas interacciones que la hacen viscoelástica, que Ujú. son como resortes internos por las atracciones electrostáticas débil de Van der Waals, y tiene este fenómeno, ¿no? Que se vuelve casi, pues, newtoniano o esta destrucción de células, ¿no? Entonces, bueno, pues hay Sí, muchas preguntas que hay que hacer, hay que mejorar mucho la presentación, claro. sobre todo hay que seleccionar bien y completar la curva esta con las ratitas pachonas o los Sí. hámsters, que ya y pues sería de mi parte todo, doctora Alejandra. Felicito, Alan. Eso, para nosotros un alumno bueno es el que se enfrenta y tú eres excelente, ¿ok? Te Gracias, felicito. doctor. Has avanzado mucho. Gracias, doctor. A sus órdenes. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, doctor. Maestro Pedro. Claro que sí, muy buenas tardes a todas y todos. Pues antes que nada, Alan, felicitarte por tu presentación. Justamente como menciona el doctor Edson, es importante pues contar con la opinión de otras personas justamente para
que retroalimente nuestro trabajo y por supuesto tener esta mejora continua. El error no es malo, al contrario, justamente estos son los que nos permiten crecer y enhorabuena porque tienes aquí a todo un equipo que está pendiente de tu tema y justamente con la mejor intención de opinar, ¿vale? Y pues bueno, fíjate que yo no soy ingeniero químico, yo soy químico de profesión, pero me gustaría preguntarte, tú mencionaste al último que, bueno, el siguiente paso o la perspectiva justamente de tu trabajo es justamente el modelado. El modelado, ¿qué aplicaciones tiene? Es decir, ¿qué se busca con ese modelaje? Mm, Ok, profesor, pues primero muchas gracias. Y pues sí. Respondiendo a su pregunta, el modelado conforme, bueno, con la sangre de ratas Wistar, este estudio está como que, pues está basado en observar los efectos del colesterol a distintos pues niveles, ¿no? Las ratas Wistar son conocidas por pues tener una similitud fisiológica, pues por así decirlo, a cierto nivel con los humanos. Entonces, esta simulación podría ayudarnos a ver cómo, tomarlo como parámetros para observar el nivel de colesterol dentro de la sangre, pues de algún paciente, ¿no? Podríamos detectar pues que hay alguna variación con el flujo volumétrico de su sangre y pues ya después, pues mandar a ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sería como un primer indicador para, pues, observar alguna patología, alguna variación. Y pues sería eso, profesor. Ok, muchas gracias, Alan. Incluso, digo, bueno, no sé, no soy experto en esta área, pero se me ocurre que quizá, por ejemplo, digo, no solamente en la detección de patologías o de enfermedades, sino a lo mejor se me ocurre como para monitorear si un tratamiento está funcionando, por ejemplo. Ah, claro, también, doctor. Ah, Ok, vale. Muchas gracias, Alan. Felicidades, enhorabuena. Gracias a usted por su pregunta. Gracias, maestro. Adelante, doctora Catalina. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente, felicitaciones por tu trabajo. Muy, muy bonita presentación. Como bien comenta el doctor Edson, seguramente habrá detalles, pero ya son mínimos, ¿no? Yo tengo aquí una pregunta. Me parece muy interesante la aplicación en el aspecto de, sobre todo la parte última que comentabas con el doctor Edson, de tus gráficos, donde tienes pues los diferentes comportamientos de ese gráfico con respecto a los modelos. Y lo más interesante es que justamente, ¿no? Dependiendo de la patología, pierdes estructura, que creo que aquí lo más importante es la parte de viscosidad en principio. Mi pregunta es, ahorita igual aunada a la del maestro Pedro, es en el aspecto de que si hay en la literatura o ustedes tienen algunos datos de cómo diferenciar justamente, por ejemplo, hace un rato que comentaba el doctor Edson, de un cáncer o alguna otra patología, por ejemplo, alguna diabetes. Hay datos que se puedan ya obtener en la literatura o cómo saber, porque bueno, de repente parece que es un todo, ¿no? Pierdes viscosidad, pierdes estructura, pero pues es muy diferente el comportamiento químico, supongo yo, a nivel interno, a nivel atómico, a nivel de interacciones, porque estarías perdiendo estructura, pero había saber de quién, ¿no? Entre una patología y otra, ¿se sabe algo de ello al respecto? Bueno, primero, doctora, gracias por su pregunta. Y bueno, creo que esta cuestión, justo mi trabajo abarca primero pues en observar la variación de pues el flujo bueno, sí, el flujo sanguíneo, ¿no? Con cualquier cosa. Sin embargo, podría quedar como un trabajo futuro investigar justo las diferencias entre cada patología, porque pues ahora mismo no tengo como que esa información específica para cada patología. En cuál es la diferencia en el flujo de cada patología. Pero bueno, en eso estamos trabajando junto con la unidad de bioingeniería. Claro, y además aquí lo importante es, claro, este es un trabajo de un proyecto seguramente a largo plazo, porque hay muchas cosas que hacer, pero aquí lo más importante es que se están sentando las bases, ¿no? Y Claro. entonces, bueno, ya se irá más adelante, ¿no? Seguramente con futuros estudios, como bien comentaban también,
ya sea a través de simulaciones o analizando otros componentes, otros tipos de sangre o sus diversas patologías, pero acá lo más interesante, realmente la aplicación, pues es también sentar las bases, ¿no? Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, doctora Alejandra. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene otra duda? Adelante, doctor Luis. Sí, gracias, doctora Alejandra. Bueno, Alan, te felicito, muy buena presentación. Sí, hay algunos detallitos que hay que trabajar en ellos, pero en general tú expones muy bien, te felicito. Consérvalo, por favor. Recuerda que la práctica hace al doctor o al maestro, depende de tú lo que quieras, pero siempre hay que seguir practicando, ¿ok? Mi primera pregunta, la de cajón, ¿verdad? La que siempre hago es, ¿por qué solamente consideras transferencia de masa a través de la ecuación de continuidad y transferencia de momentum? ¿Qué pasó con transferencia de energía? ¿Por qué no lo estás considerando en este caso? No, ¿qué tal, doctor? Pues gracias primero por su pregunta. Y bueno, como ya sabemos, es de cajón. Bueno, en este caso, suponemos que nuestro pues, proceso es isotérmico. Por lo tanto, no hay pues intercambio de calor, no hay, la energía se mantiene constante y pues por eso no tomamos en cuenta esa parte, doctor. Y exactamente, primero, ¿cómo justificarías el hecho de que el flujo es isotérmico? Estás describiendo un flujo sanguíneo, ¿verdad? Ok, Ujú. si es isotérmico, ¿a qué temperatura la estás llevando a cabo? Y la otra pregunta sería, em, ¿qué energía es la que se está manteniendo? ¿La entalpía, la energía libre de Gibbs? ¿Cuál será? Sí, profe. Le presento aquí. Pues tenemos la energía interna. Pues no hay flujo de calor. En ese caso sería, pues, pues sí, la entalpía, profe. Bueno, la temperatura que estamos tomando en cuenta, responde a su otra pregunta, sería, pues, a temperatura, pues, puede decirse estándar para, pues, las personas, que sería en un rango, bueno, no en un rango, sino, pues, de 36.5, me Sí, parece. aprox, ¿verdad? Sí, Sí. efectivamente. Es una temperatura constante. Eso no quiere decir que no haya temperatura, ¿verdad? Luego de repente a veces cometemos esos errores. No, simplemente la temperatura es constante y Ujú, está entre 36 a 38 grados centígrados, porque ujú. efectivamente depende de la persona, ¿ah? Sí, Y sí es la energía interna. Sí puede ser la entalpía, pero bueno, recuerda que a partir del potencial termodinámico de energía interna se obtiene entalpía, etc., etc. ¿Ah? sí, Pero doctor. sí, todo Claro. proceso en bioingeniería, en ingeniería química, es fundamental ocupar las tres ecuaciones, pero ya uno establece, ok, con esta simplificación, digo que no ocupo la transferencia de energía, ¿vale? Pero De bueno, acuerdo. estrictamente hay variaciones muy ligeras dentro del cuerpo humano de temperatura, pero para efectos prácticos no afectan el flujo, ¿verdad? Muy Así es, bien. doctor. Muchas Ok. gracias. Sí, no, ¿de qué? Todavía falta. Claro. Tú estás estudiando una rendija, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, nos hablabas de flujo sanguíneo. Pues no se supone que las arterias se aproximan a través de un cilindro. Y si fuera el caso de alto contenido de colesterol, pues tenemos un cilindro exterior, un cilindro interno. Pero ¿por qué estás estudiando una rendija? Ok, doctor. Bueno, volviendo aquí al pues, diagrama que construí para la presentación, eh, pues bueno, en efecto, pues las venas, las arterias se pueden aproximar a un capilar. Aquí presentamos pues un capilar, y tomamos en cuenta que está ocluido, presenta una oclusión central. Entonces, ¿cómo hacemos la aproximación local? Pues bueno, suponemos que esta oclusión es tan grande que bueno, por ejemplo, aquí la diferencia de los radios entre el cilindro exterior con el cilindro interior se aproxima a una distancia 2b. Entonces, este 2b es
pues sí, una distancia bastante pues pequeña, ya que podemos cortar, por así decirlo, o aproximar localmente, justo en medio de pues en la sección anular. Y bueno, tenemos aquí la rendija con este mismo espesor, que sería pues la diferencia de radios, y por donde bueno, si pasa el líquido en la dirección axial. Entonces es por esto, profe, que pues estamos aproximando a una rendija. Sí, y de hecho también debes de mencionar Ujú. que, bueno, para una rendija se tiene una solución analítica, ¿verdad? Que siempre una solución analítica, algebraica, funcional, lo que sea, tienes más valor que una solución numérica. Si tú tomaras la oclusión cilíndrica y el cilindro externo también en los cálculos, hasta donde yo sé, ¿verdad? El experto aquí es el doctor Edson, pero parece que no hay solución analítica. Entonces, bueno, hay que hacer simplificaciones y tú estás considerando esa rendija porque estás obviando la curvatura, ¿verdad? Porque eso es Sí, lo que causa la no linealidad en tu sistema. Entonces, para eso, pues debes hacer que R2 menos R1 sea chiquitito. Pues sí, en ese caso la oclusión es muy grandota y el espacio que hay entre el cilindro interno y el externo es muy pequeño y lo puedes aproximar con una rendija, ¿verdad? ujú, Eso es bien importante, es una simplificación muy ingeniosa, sinceramente, y pues así te sirve para obtener una solución analítica, ¿verdad? ok, A propósito de eso, las ujú, oclusiones de este tipo de efectos se dan en sangre con alto contenido de colesterol. Si alguien te preguntara, bueno, ¿y por qué estás modelando sangre con bajo contenido de colesterol si no se generan este tipo de oclusiones? ¿Qué podrías decir en ese caso? ok, doctor. Pues creo que bueno, es una buena pregunta. En este caso también, pues la oclusión no solo podría ser causada por un alto índice de colesterol, podría ser tejido muerto, tal vez, o incluso, pues sí, pues creo que sería algo bueno, ¿no? Un tejido muerto que pues se presenta ahí dentro de pues la arteria o vena. Y bueno, eso habría que investigarlo, ¿verdad? O bueno, también, Buscar claro. artículos, buscar papers, ¿no? Ujú, Así, leyendo abstracts, lo que sea. Puede ser que sea por otras causas que no sean distintas al contenido de colesterol. Muy bien, exactamente. Pero bueno, yo te recomiendo en ese caso, pues que busques ahí artículos que hablen sobre oclusiones por otro tipo de fenomenología, ¿verdad? claro, doctor, Mira, buen notar. no, al contrario, gracias a ti, qué bueno que expones aquí en los seminarios. Bueno, ya por último, ya para dejar a mis colegas también preguntar. Ahí nos estás mostrando que estás considerando la componente gravitacional, ¿verdad? Porque ahí tienes el producto, parece Rho por GZ, ¿verdad? Ah, sí, sí, Está doctor, del lado derecho, ¿verdad? acá. Sin embargo, en las ecuaciones del perfil de velocidades y en la ecuación de Navier-Stokes, si no me equivoco, Ujú. no pusiste ese término. ¿Qué pasó con el componente gravitacional? Ah, profe, pues bueno, suponemos que también las fuerzas gravitacionales son muy pequeñas, son despreciables del sistema y por eso pues no están consideradas en las ecuaciones. Pero muchas gracias porque creo que no lo mencioné en el sistema físico. Ok, ok. Sí, en las simplificaciones, ¿no? Sí, creo que no. Sí, bueno, pues nada más hay que agregarlo. Sí, Claro, efectivamente, el efecto que genera el campo gravitacional en el flujo, pues existe, por supuesto, y está ahí presente. Pero si tú lo comparas numéricamente con la fuerza impulsora que te genera el flujo sanguíneo, no tiene mucho que hacer, ¿verdad? Pero sí es importante mencionarlo, ¿vale? sí, doctor, muchas gracias. No, de qué, gracias a ti. Al contrario, te felicito, muy buena presentación. Yo creo que ya estás a punto de terminar y pues te deseo mucho éxito. Gracias, doctora Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, es de Iván González. Excelente presentación. Mi duda es la siguiente. Las ratas tienen una frecuencia cardíaca mucho mayor a la humana, aproximadamente de 3 a 7 veces la humana, y por lo mismo, la velocidad de flujo también aumenta, además de que el diámetro de las venas es menor. Esto no complica los cálculos al ser más cercano a un flujo turbulento
al investigar en este tipo de animales? Bueno, Iván, gracias por tu pregunta. A ver, vamos a ver los ratas. Bueno, como dices, pues sí, la sangre y bueno, obviamente las venas, las arterias, pues no son exactamente iguales. Sin embargo, pues creo que es un primer paso para poder analizar, pues en un grupo controlado, las variaciones de los distintos niveles de colesterol, pues en la sangre, ¿no? Ya sea pues en la sangre de ratas, pues, o sea, como dije, es pues un primer acercamiento a pues a esta variación de, de flujo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? El doctor Fausto, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, Alan, sí te quería felicitar. Creo que ahorita no prendía mi cámara, pero bueno. Eh, Muy buena presentación y bueno, sí, como dice el doctor Edson, yo creo que sí te falta poner las analogías mecánicas de estos modelos, porque viendo tus resultados, pues te voy a dejar ahí una duda de tarea. Si puedes poner ahí, por ejemplo, esa. Ujú. Usas, y hay una tablita donde pones que usaste Maxwell, Jeffries, Burgers y el Maxwell multimodal. Entonces usaste un modelo, de acuerdo a las analogías mecánicas, uno de 2 elementos, uno de 3, uno de 4 y otro de n elementos. Pero yo te preguntaría, ¿por qué no usaste el modelo de Kelvin Boyd? Kelvin Boyd. Ok, profe. Bueno, pues sería una pregunta interesante. Voy a investigar sobre acerca del modelo de Kevin Ball ¿Mm? y pues no Sí, sé si... te lo dejo de tarea. ¿Por qué es importante? Yo no sé si tu director lo considera, pero el modelo de Maxwell son los 2 elementos en serie, pero justo el modelo de Kelvin Boyd son los mismos 2 elementos, pero en paralelo. Ok, Entonces, yo te preguntaría, si los mismos 2 elementos, el resorte y el amortiguador o el pistón, en lugar de tenerlos en serie, los pones en paralelo, ¿dónde crees que quede la respuesta de un Kelvin Boyd? Que es igual que el de Maxwell, pero en paralelo. ok, Entonces, pues piénsala porque ujú, de acuerdo a eso, pues yo te diría, pues tus resultados podrían ser los esperados. eh, es decir, el modelo de Burgers y el de Jeffries tienen precisamente esa configuración en donde tienen un atenuador que sería el dashboard, o sea, el pistón, lo tienen en paralelo. Y pues obviamente disipan más por esa razón, pero yo creo que lo verías más claro si metes el modelo de sencillo de 2 elementos comparado con el de Maxwell, ¿no? Y ya los demás son combinaciones de esos elementos. Entonces, por ok. eso la sugerencia, Ujú. pues ahí se queda de tarea. No, pues sí, muchas gracias. Creo que sí me parece pues bastante interesante y claro que lo voy a analizar, profe. Muchas gracias. Ujú. Gracias, doctora Alejandra. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Pues creo que no. Pues nada más me resta felicitarte, Alan. Sigue echando muchas ganas. Te deseamos mucho éxito, tanto en tu examen como pues, en tu futuro profesional. Este, a los demás, muchas gracias por asistir al seminario. Los esperamos el siguiente viernes y excelente fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, Alan. Muchas Excelente. gracias. Estoy muy contento y muy orgulloso de ti. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Hasta luego, buen luego. día. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.